creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. De por siempre. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Señor, queremos darte queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre y siempre, por siempre y siempre. Dios les bendiga, muy buenas noches. Muchas gracias por esperarnos unos minutos. Desde la semana pasada y hasta hoy, la internet está colocando en muchos problemas a todo el mundo. A todo el mundo. Colombia está tensionada también con la internet. Pero gracias por la paciencia, gracias por Dios, para que esta primer noche, la noche de apertura, sea de grande bendición y de inspiración. Y que mañana, ya teniendo a nuestro primer invitado, el pastor Casto Mesa, Amparo Cubillos, tengamos 3 noches espectaculares con invitados. Y yo sé que esta noche será también extraordinaria, porque es la palabra de Dios la que va a ser los creyentes necesitan, y me uno a ellos, entendidos con todo lo que está pasando en derredor. Espíritu Santo, tómanos en estas noches, edifícanos, porque seguramente llevar el evangelio nítido y firme a quien lo necesita. Nos vas a permitir en los próximos meses, años, Señor, por el respeto a sus decisiones, pero tu palabra será tan extraordinaria, tu edificación será. Vemos desde la Escritura, en el respeto, en la bondad, en la fraternidad,
poder extender los brazos que el Evangelio tiene. Ayúdanos, porque queremos hacer bien nuestro trabajo, Señor, en el mensaje. Que nosotros podamos hacer con otros lo que queremos que hagan otros con nosotros. Edifícanos, constrúyenos, y que el Espíritu Santo haga su trabajo en estas noches. A la luz de tu revelación, constrúyenos con tus principios y déjanos servirte de mejor forma, y sobre todo para amar a quienes pensábamos que no se podía o que no era de una forma fácil hacerlo. Edifícanos como iglesia y que podamos avanzar. Queremos darte gloria y honor, Señor. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Tenemos la oportunidad de iniciar hoy, y el tema que quiero trabajar como apertura tiene por título Hombres y mujeres en la cultura actual, enfocándonos en la masculinidad. Algunos de ellos apoyados en argumentos que se han convertido en argumentos legítimos para vivir de una forma diferente a otras personas que también establecen conductas basados en otras doctrinas, filosofías o pensamientos. Muchas de las experiencias que viven las personas en nuestro derredor, para algunos es chocante la manera como otras personas han decidido vivir en la tierra. A algunas personas, nuestra condición de personas cristianas, también chocamos para ellos y no somos del todo personas agradables. El ser humano tiene que vivir esta situación, y es bueno que se viva, porque la persona que hace comprensión de esta realidad de vivir con otros tiene que aprender a sortear esto. Si Jesús hubiese acercado o espirituales, no se hubiese acercado a personas que vivían en ambiente de corrupción, nunca hubiese ido a una casa de alguien, permitió la cercanía y estableció una mirada espiritual para que todos la vieran y pudieran notar la diferencia que tenía Jesús en. Es posible que muchos de nosotros no tengamos, aún hoy, después de tanto tiempo de cristianos, esa capacidad que tuvo Cristo, una relación de amistad, porque hay un temor de deshonrar a Dios, pero hemos confundido que ese compromiso de relacionarnos con Dios es nuestro, y que en ese compromiso de relación con Dios podemos darnos la oportunidad de conversar, de charlar, de dialogar, de expresar nuestro deseo. Pensamos desde Dios que debe tener como ingrediente la vida del ser humano en la tierra. Es en Dios. Nos disponemos para ser enseñados, primero por el Señor y luego por las personas, en vergüenza o derrotado. Por el contrario, saldrá en victoria. En la conferencia, recuerde, hombres
y mujeres en la cultura actual. Bien, la iglesia tiene entonces un desafío muy grande y tiene que ver con comprender para relacionar que debemos nosotros trabajar en sentido de un reconocimiento de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. Los cristianos tenemos por costumbre ponderar la sagrada, que nos permite no solo la fe, sino la conducta para comportarnos en la tierra y poder vivir de una manera justa y apropiada desde la luz de la palabra. Así que todo cristiano en algunas ocasiones hasta se jacta, se siente orgulloso de decir que la Biblia es un libro donde encuentra las normas para vivir. Pero también cuando uno escucha a los creyentes decir eso, uno comienza a evaluar qué tan cierto puede ser para los creyentes esto que están confesando. Porque si uno declara que la palabra de Dios es el libro por excelencia, el contenido por excelencia, hay que evaluar si el creyente que declara esto también valida la palabra de Dios. Es tan importante para el creyente, también lo es por la autoridad que encierra la palabra. Y si esa autoridad, ya uno empieza a establecer que otros parámetros de interpretación para vivir en la tierra comienzan a tener problema con lo que la palabra de Dios expone, de cualquier otro postulado y de cualquier otro tipo de filosofías. Como decía hace algunos días atrás, nosotros tenemos dos constituciones como colombianos. Tenemos la Constitución del Reino, que es la palabra, y tenemos la Constitución Nacional, debe el respeto por la vida con los demás en ese ámbito de respeto. Si se viola, pero, y espero que no te escandalices por lo que voy a decir, entre la Constitución del Reino para los creyentes, entre la Constitución del Reino, constitución que los hombres han construido, que es la terrenal, y en eso no debemos nosotros trastabillar. Debemos comprender que si la palabra de Dios está para nosotros contenida en autoridad, la Constitución del Reino, la palabra, supera la Constitución terrenal. Eso no podemos nosotros pasarlo por alto ni dejarlo en sentido de importancia en nuestra vida. De ahí entonces las personas deciden, las personas establecen cuál es el parámetro para vivir, y entonces establecen también las tipologías de vida o las formas de vida en la tierra. No todos los creyentes viven igual, eso también tienes que comprenderlo. Es la misma palabra, pero los creyentes viven diferente, dependiendo de cultura, dependiendo de región, dependiendo de la manera como interpreta la palabra. Si tú viajaras a muchos lugares, tú querrías encontrar lo mismo que tú ves en tu contexto geográfico, y tal vez no lo, pero en otros lugares de pronto no está aceptado. Colombia, que nosotros amamos, las bebidas, el licor, tienen un contexto que no es el mismo contexto para otras personas de otras culturas. Por eso cuando intento juzgar y podemos de pronto hacer una estipulación de juicio contra las personas y hasta quizás declarar, eso es el Señor, pero el principio es universal. Así que debemos tener claridad en este asunto. De hecho, aprovecho también para una coyuntura. Todo lo que ves en los medios, como la Navidad, por ejemplo, que tú ves en la televisión, que en otros países se desbordan para celebrar este tiempo de darse. Mi iglesia es religiosa, mi iglesia es una iglesia legalista, solo porque vemos en la televisión que alguien más practica algo diferente. Pero es el principio, es vida, y desde esa vida
tomamos nosotros o los elementos, la pregunta es, ¿qué de las otras fuentes? ¿Qué hacemos con tanta riqueza de conocimiento que hay? Desde mucho tiempo atrás hay un anhelo en las personas, pero mucho, porque hay muchos postulados de hombres brillantes que tienen parecido a lo que Dios estableció. Entonces muchas personas deciden vivir por los postulación de Dios, de esa revelación pura de Dios. Y así sea un grado que uno se aleje del centro de la revelación de Dios, cuando pasan los años tal vez uno está muy abierto, muy separado del conocimiento que el Señor tiene. ¿Por qué te digo esto? Porque nos habla, aún en comerciales, en todo tipo de programas, siempre hay postulados de hombres que muchas veces se parecen a los de Dios, pero terminan alejando. Y uno debe tener pues la mesura, el cuidado, y discernirlo y sopesarlo. Espíritu Santo, dame paz cuando escuche algo, o Espíritu Santo, dame intranquilidad cuando escuche algo. Y que yo pueda analizarlo, reflexionarlo, y si realmente honra o no honra lo que está establecido en esa constitución del reino de Dios. Solo para decirte aspectos que son propios. La Biblia tiene, cuando digo acepciones, es que Dios es el creador, pero Dios hizo o estableció la creación a la manera en que Él lo quiso hacer. Me explico. Un día para cada asunto que quería crear y un día para descansar cuando se deleitó con lo creado. Esto que la palabra de Dios dice para un creyente, desde la autoridad de la palabra, no es negociable. Sin embargo, cuando uno lee los libros, uno nota que hay científicos que con argumentos que realmente son elaborados, trabajados, pensados, establecen que puede poner a alguien a dudar acerca de lo que la palabra enseña. Entonces, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿sí?, que es muy bien diseñada, que ha sido tan bien hecha que muchas personas pueden asumir. La teoría de la evolución dice que el más fuerte es con las guerras, porque se ha creído que hay una raza, por así decir, acepciones desde la teoría de los hombres, pues precisamente de esos postulados. Tanta gente que tiene tantos aportes, pero me gusta trabajar desde mi espíritu y desde mi mente, hacer este ejercicio de pensamiento que corresponde o no a la palabra de Dios. En este sentido, entonces, se coloca en el tema y en la mesa de la conferencia de hoy lo que tiene que ver con la ética bíblica frente a lo que las ciencias sociales aportan, llámese antropología, llámese arqueología, llámese psicología, llámese sociología y todas las ramificaciones que hay, porque esas ciencias lo que hacen es un trabajo excelente de estudio del hombre y de estudio del hombre en las comunidades y de las comunidades en las sociedades, y cómo las sociedades articulan cambios mientras se van ajustando con el paso del tiempo, porque todo lo que nosotros vemos en derredor nuestro trabajan, y así sucesivamente, como sucede en la iglesia, pero desde lo que Dios ha establecido. Y debemos sobre todo sopesar. Por ejemplo, en tiempos donde yo juzgaba pronto para responder, pero no pensaba, dejaron de mí por esa forma de yo ser, que para ellos de pronto necesitaban quizás un testimonio un poco más cercano de comprensión, de análisis, a nivel para nosotros, porque se parecen mucho, tanta riqueza que tiene. Y de hecho, desde la ciencia social, muchas sociedades han vivido por años. Ese es su alimento, esa es su riqueza para la convivencia, y así se sostienen a lo largo y ancho del tiempo. Texto de un pensamiento moderno que es, escúcheme bien, liberal, pero también tiene un contexto de libertinaje a nuestros ojos. Y ahí nosotros tenemos aún más problema, porque muchos de nosotros tenemos complique con lo que practican muchas personas, y sobre todo si es en lo moral
y sobre todo si se sale del diseño establecido por Dios. Y ahí sale de pronto el evangélico de hueso colorado a pelear desde sus fuerzas, transformar, me refiero, en la persona, porque eso si está viviendo o no de acuerdo a las estipulaciones de esa constitución celestial, es Dios. Dios en lo profundo, en la mía. Y aún a esta época todavía no estamos completos, imagínense. Todavía seguimos con dificultades en algunas áreas. Y eso que le hemos entregado a Dios nuestra vida. Pero hay áreas en las que nosotros no hemos dejado que Dios actúe y gobierne 100%. Y seguimos teniendo problemas. La ventaja, según nosotros, es pues tenemos a Dios. Y sabemos cuáles son los protocolos para buscar de Dios, refiero. Y nosotros juzgamos al resto porque no hace eso. Pero si no lo conocen y no saben esos protocolos, ¿cómo juzgamos a las personas que hay mucho peligro? Y precisamente en estos días, escuchando a personas que desde el periodismo surgió una palabra que para mí era nueva, y es la palabra iliberal. No liberal, sino iliberal. Y la conducta de vida dentro de esta categoría permite el rompimiento del hombre. No tiene problema con quebrantar lo mismo que se ha establecido. Entonces, vale que se viva de una forma u otra. Vemos tantas cosas, ¿verdad? Pero tantas cosas. Vemos tantos procedimientos en las personas, pensamiento de la iglesia, hablando de creyentes. Y porque muchas veces en los diálogos de los creyentes no se exponen esos temas, pero con un poco más de elaboración y sabiduría, desde la palabra, argumentando desde la escritura, trayendo a nuestro presente las historias de ese tiempo y cómo pueden esas historias ser la base para una correcta interpretación de nuestras relaciones aquí en la tierra. ¿Cómo piensan los creyentes? ¿Cómo piensan las personas? Por ejemplo, ¿qué piensan las personas creyentes de mentir? ¿Qué piensan las personas creyentes, por ejemplo, de ser hombre, pero tener ciertos roles que por patrón cultural solo pertenecían a las mujeres? ¿Qué piensan las creyentes y los creyentes de que un hombre, por ejemplo, le guste pintarse los labios, cogencia de género? ¿Qué piensa en épocas anteriores se pintara los labios así fuera con transparencia? Por ejemplo, se juzga a los chefs como, encuentro en la palabra que en la Biblia hubo cocineros. Los hombres eran los cocineros. Yo me doy cuenta que en Asia y los árabes, los que tienen la sazón importante, por así decirlo, en muchos escenarios son los hombres. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo? Entonces, pero eso lo hacen es las mujeres. Y entonces empieza la gente, y solo Dios lo ve, y solo Dios puede mirar la sustancia de esa inquietud que tiene la persona. Entonces la iglesia, contradicciones, tiene demasiado lío con todo esto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para de una vez, sin pensar y sin analizar, y ser muchas veces brusco y marcar a una persona con una, digámoslo así, con un elemento? Bien, uno muestra es como orgullo y de pronto la misma fe. Ti para mí. Yo quiero escuchar mañana al pastor Castro. Palabra sustento para poder comprender un poco toda esta situación. Y ya conocemos a la pastora Amparo también desde una posición pastoral como sano, como nosotros pensamos. Y quizás nosotros lo que hacemos es sesgos. O sea, cortamos. Alguien dijo, cortemos por lo sano, pero muchas veces me aparto. Pero yo no sé hasta dónde esa situación es correcta. O de pronto alguien dice, mejor ser tolerante, pero ¿cuál es la medida para que la tolerancia no se convierta en acompañamiento de pecado? ¿Cómo hago yo para saber dónde está el límite de la tolerancia y dónde está el siguiente paso para ser alguien que acompaña el pecado en una persona y uno como si nada, y la otra persona dice, no, pero él no dijo nada, él no pensó, ni siquiera opinó,
Y yo lo que veo es que su amistad me fortalece porque no me juzga, pero nunca tampoco me dice cuál es la luz en el camino que yo debo tener para caminar. Es bien importante toda esta situación. Necesitamos entonces determinar qué es verdad desde la luz de Dios y qué es verdad construida por los hombres. Porque hay situaciones que no están enmarcadas en lo que Dios establece y son verdad para las personas, pero no son verdad desde la verdad de Dios. Es un desafío yo abrir mi mente y mi espíritu. Estoy diciendo, a ellos les hace falta abrir bien, les ha costado entendernos, sacar adelante. Entonces también uno puede hablar de debilidad, pero no solo eso, también hoy por hoy la iglesia recibe información interpretativa desde lo político, y usted encuentra a muchos políticos haciendo que están considerados para ellos en alta dignidad. Su voz es la voz de Dios, y uno dice: Dios mío, pero ¿cómo es la cuestión acá? Porque la misma política valida y legitima ciertas situaciones que para nosotros pueden ser chocantes en algún momento. Entonces los definen lo que es ético y lo que no es ético, y ahí estamos nosotros recibiendo ese bombardeo. Y son ellos ahora, además de otros actores y protagonistas que hay en la educación, los que se atribuyen el derecho para enseñar qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, hay un debate grande en Colombia sobre si es bueno que el colombiano porte o no porte armas. Imagínense que para estos días los colombianos tuviesen armas. Si no teniendo armas todo lo que ha pasado, imagínense armados. Es una cuestión en la que nosotros no podemos abstraernos, alejarnos, en otras palabras, salirnos de una responsabilidad desde lo espiritual para ministrar a un mundo que lo necesita. Entonces un político puede decir: esto es bueno, o por decir algo, la pena de muerte. Como en una constitución se valida la vida como lo más importante, pero también el Estado termina decidiendo en algunos lugares que matar a una persona es lo mejor que puede tener la sociedad para que ese delincuente, según ellos, o ese vándalo, según ellos, ya no esté más allí. Oiga, todo esto hace parte de nuestra vida real. Nosotros necesitamos, desde la palabra, tener un espíritu en la tierra. Entonces la vida de los creyentes está en este contexto, y ahí es donde el creyente nota si prefiere al mundo o prefiere a Dios, y si el mundo prefiere al mundo o prefiere a Dios. Ayer, por ejemplo, en los 5 servicios estuvimos orando por muchas personas que le han dicho no a Dios, que han dicho no a la palabra, que han dicho no a la vida espiritual. Ellos tienen su derecho constitucional terrenal, pero nosotros tenemos nuestro derecho constitucional del cielo de predicarles y de orar por ellos. Y entre uno y otro prima, desde nuestra intencionalidad respetuosa, el creyente genuino surge, se levanta, y el creyente genuino se rige por el contenido espiritual del evangelio. Por eso aprovecho para acotar una situación que debe ser de cumplimiento contundente, y es leer el evangelio. Perdóname que sea tan directo, tú y yo no podemos ser perezosos de la lectura bíblica del evangelio. Tú y yo debemos devorarnos ese evangelio. Tú y yo debemos devorarnos esas cartas apostólicas. Es la sabiduría de Dios en un libro que muchos cuestionan, pero tú y yo hemos comprobado desde la fe que es válido, que la palabra se cumple, que la palabra sí nos orienta. Entonces no podemos nosotros decir con desgano: leo la Biblia. No, tiene que ser algo más apasionado. Tiene que ser el libro por excelencia que está en tu biblioteca, que está en tu celular, que está al alcance de tus manos. Disfruta la lectura del evangelio, que entre más lo leas, más lo puedes comprender. Entonces es bueno aquí traer la palabra ya con todo lo que he dicho,
Porque Juan 14:15 dice, ojo, si me amáis, guarden mis mandamientos. ¿Y cómo se pueden guardar si no se leen, si no se conocen? ¿Y cómo uno puede amar más a Dios si no sabe cómo hacerlo, si no lee la palabra? Necesita uno escudriñarla. ¿O qué tal lo que dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No me voy a detener porque hay mucha riqueza, pero mira ese texto en la parte del primer coma que hay ahí, o de la coma que hay ahí, para que vean vuestras buenas obras, para que vean. El mundo tiene que ver la calidad de principios que tiene la constitución del reino, y está asociado a la oración. El que lo busca en lo privado, Dios lo muestra en público, Dios lo recompensa. Esto tiene que ver con eso. Por eso es importante comprender que es Dios el que nos da a ser conocidos, es Dios el que nos presenta como sus hijos. Dios quiere decirle al mundo con tu testimonio que hay alguien que tiene comunión y que practica los principios del reino de Dios. ¿O qué tal lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12? Nota, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no, o mejor, para que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Nota eso. Para que honren a Dios cuando vean tus obras, las mías, para que exalten a Dios. Y aquí hay que tener algo muy bien establecido. Aquí nos está hablando de una santidad, de esa santidad que se quiere buscar religiosamente, porque nosotros estamos continuamente aprendiendo. Y es posible que en la semana haya un día negro, un día donde nos exasperamos y pecamos, con una ira no manejada, por ejemplo, o con un silencio no manejado, por ejemplo. Es posible que nosotros fallemos ante Dios de muchas formas, pero lo interesante aquí es que aún en el arrepentimiento, para que lo sepas de una vez por todas, cuando uno se vuelve a Dios reconociendo que se ha alejado de Él, aún en eso Dios da evidencia de que el reino te alcanzó, de que el reino te abrazó, de que el reino está metido hasta en tus huesos. Así que estos textos me permiten a mí establecer unos parámetros, y quiero llevarte de esa constitución celestial que tenemos. Bueno, la ética cristiana se sustenta en el Evangelio. Saber comportarse depende de cuánto conocemos el Evangelio, principalmente el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la vida y obra de Cristo. Si tú conoces más a Pablo que a Cristo, ahí hay un desfase. Primero es Cristo que Pablo. Si conoces más a Pedro, el apóstol, que a Cristo, ahí hay un desfase. Primero es Cristo. De Cristo todos bebieron. Por eso, así como ellos bebieron, pues nosotros bebamos también de Cristo. Y luego lo que hacemos es contrastación de si lo que aprendemos de Cristo también lo aplicaron los apóstoles. Pero muchos de nosotros, le aseguro, y se lo digo con conocimiento de causa, muchas personas leen más a Santiago, a Pedro, leen más a otros autores que al mismo Cristo. Y resulta que en Cristo está la clave de todo, pero necesitamos manejarlo así. Necesitamos estudiarlo de esa manera. Entonces, los resultados de un encuentro genuino con Dios nos van a permitir a nosotros modificar comportamientos externos desde el Espíritu mismo para la vida en público. Dependiendo de la relación con Cristo es que nos transformamos, y ahí trabaja el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos vivifica, sí, claro, nos llena de la vida de Dios. Y la transformación será un monte. Observa,
y quiere ver en nosotros a Cristo. Sí, seguro que sí. Cuando un comportamiento entonces así. Por eso es que sí o sí la obra regeneradora del Espíritu es la clave. La comunión con Dios nos permite ser trabajados por el Espíritu Santo. Y yo no me voy a detener, pero quiero mostrarte este pasaje. Primera a los Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, ojo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego dice, todas las cosas me son lícitas, ojo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, estas dos frases trata de sopesarla con lo que te estoy diciendo de la cultura que hay alrededor. ¿Qué tanta libertad tiene el mundo que nosotros desde nuestra mirada no es dañino, pero puede serlo? Y déjame decirte algo, hay muchos preceptos que desde los preceptos se pueden convertir en pecado y nosotros no lo vemos así. O sea, nosotros podemos estar arrullando un precepto del mundo que solo hablamos aquí en una precisamente por esa situación que estamos queriendo explicar. Adelante dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Te regalo eso en el nombre del Señor. Y no es porque sea mío, es porque está en la palabra. Eso es tuyo también, pero si no lo habías visto, te lo regalo. Te hace sabio, te hace sabio. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, son verdad. Y mira esto, todos son justos. Por eso es que la palabra de Dios no solo es suficiente, la palabra de Dios también es su testimonio. Dios testifica de Él con la palabra. Nosotros nos acercamos a Dios por su palabra. En su palabra lo encontramos a Él revelado. Repito lo que dice el 7. La ley de Jehová es perfecta, porque así es Él perfecto. La palabra lo convierte a uno, porque así es Dios. Dios lo convierte a uno. El testimonio de Jehová es fiel, no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso el testimonio que hizo sabio a Abraham es el testimonio. El testimonio que hizo sabio a Pablo es el testimonio que te hace sabio a ti hoy y me hace sabio a mí hoy. Y ojalá digas un gloria a Dios por eso. Pero también el versículo 8 nos muestra que la palabra de Dios contiene principios para vivir. Son vida en sí mismos. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Es vida. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos, ilumina, le permite a uno ver en medio de tanta oscuridad. Pero además de esto, la palabra de Dios es pura y es comprensible. El texto bíblico que estamos estudiando nos lo dice. Por eso, como última medida para que oremos y adoremos a Dios un momento, la palabra de Dios muestra el temor y los juicios de Dios como justos. El versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio. Mira esta expresión increíble que tiene la palabra. El temor, reverencia, obediencia, sometimiento voluntario por la misma obra que Dios hizo a nuestro favor. El temor de Jehová es limpio. La obediencia a Dios no puede estar contaminada. La obediencia a Dios no puede estar manchada. Cuidado, porque muchos de nosotros decimos que obedecemos, pero simplemente cumplimos órdenes y no obediencia. Y debemos tener conciencia de esto. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Así que en el abreboca de esta gran actividad me correspondió a mí establecer
unos parámetros bíblicos, porque sé que lo que se viene no para avergonzarte ni para avergonzarme, sino para que midamos dónde estamos, para que sepamos dónde estamos. Y tal vez Dios nos haga mejores evangelizadores y nos haga más pensar en las personas que para mucha gente es algo no necesariamente ha tomado el tiempo para pensar por qué llegaron a esa situación, de llevarlos a donde ellos hoy se ubicaron. A entender. No, pastor, yo les voy diciendo de una vez, los que son así no heredan, colocan así, mira. Pero cuando tú te acercas a Dios, que muchos de ellos no son lo que son, porque yo decidí llevarle la contraria a Dios. No, si fuese así, ¿no crees que Dios está esperando que alguien pueda decirle a la persona, amados, a juzgarles si están errados o no? Es simplemente decirle, dale la oportunidad a Dios. Por eso me quebranto, porque ¿cuántos de nosotros hemos pecado juzgando a esas personas? Que debemos orar al Señor de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Somos en ti, tus hijos, sí. No como una iglesia y una congregación tolerante en el corazón de esas personas. El día de mañana, donde habrá mucho más en que lleva mi vida más allá. Sé que no puedo negar de tu paz. Yo sé. Sé más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo, me llena de tu paz. Digámoslo todos juntos. Yo sé eso de lo que puedo imaginar. De lo que puedo imaginar. Que salga desde adentro. Yo sé. Oh, yo sé. Está en mí, me llena de Que Dios y en nosotros, para que seamos iglesia. Hay preguntas. Haznos llegar las preguntas y haznos llegar tus inquietudes sin miedo, sin temor, o te tendremos algo de respuesta. Y si no, Dios te bendiga y te prospere en tu sueño. Dios te guarde. vida más allá de lo que no puedo negar, que tu mirada. Estos temas importantes en el contexto actual de la sociedad y con el propósito de ser edificados como iglesia. La participación de Castro Mesa, pastor, filósofo y abogado. Saide Hernández, fue muy valioso para aprender de temas tan fundamentales. Hombres y masculinidad, mujeres y feminidad, ciudad, y con el propósito de ser edificado. Y hasta el viernes 28, con la participación de Castro Mesa, pastora Amparo Cubillos. Será un tiempo muy valioso.